Buenos días, Hola, doctora. buenos días. Buenos días a todas, todes y todos. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, eh, le damos la bienvenida a este nuevo día de jornada de nuestra jornada de salud mental. Esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a tener una jornada muy entretenida y muy interesante. Nuestra primera expositora es la doctora Trinidad Rodríguez. Vamos a dar un poquito de información sobre ella. Bueno, su formación de pregrado, ella fue es titulada de médico cirujano de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con respecto a su formación de posgrado, bueno, especialista en medicina familiar, en mención niño, también de la Universidad Católica. También tiene un diplomado de políticas públicas, también en la UC, un programa de parentalidad positiva triple P. Además, también hizo un fellowship que es como una beca de investigación, ¿o no, doctora? En Sí, educación médica, ¿sí? En el Peace Ruhr Center del of Family Physicians, Canadá. Así que ahí muy interesante, me imagino que fue eso. Y bueno, con ella vamos a comenzar. No sé si usted está lista, doctora, ¿tiene alguna sí, presentación para sí, tengo compartir? la presentación aquí a mano. Ya, bueno, esta primera clase es sobre la estimulación del desarrollo infantil temprano. ¿Puedo compartir? Sí, creo que tiene Ya, ahí está, entonces. ¿Ahí la ven? Sí, se ve perfecto. Ya, súper. Entonces, bueno, en primer lugar les agradezco la invitación. Siempre es entretenido y desafiante participar en estas jornadas que organizan ustedes y sobre todo poder dar a conocer y compartir con ustedes este conocimiento que creo que es tan relevante que se vaya instalando cada vez más a nivel de los profesionales de salud que nos relacionamos con niños para poder promover un desarrollo óptimo en ellos. Así que muchas gracias, muy feliz de estar acá. Entonces, en esta clase vamos a revisar 4 temas principales. Vamos a ver algunas generalidades del desarrollo infantil, después vamos a ver factores que pueden influir en este desarrollo, y dentro de estos factores, el más importante que se refiere a la adversidad temprana, vamos a profundizar un poco más en eso, y después vamos a ver recomendaciones para promover un desarrollo óptimo. Entonces, partiendo con las generalidades del desarrollo infantil, lo primero que tenemos que saber es que el desarrollo infantil es un proceso de maduración que es muy dependiente de las interacciones que el niño experimenta con su entorno, ¿ya? Y se inicia en el momento de la concepción. Se habla de este periodo crítico que son los primeros 1000 días, que va desde la gestación hasta que se cumplen 3 años, y ese es un periodo crítico para el desarrollo cerebral en que se sientan las bases para el desarrollo a lo largo de la vida. Todo lo que pase en ese periodo va a ser determinante para cómo la persona se constituye para el resto de su curso de vida. Entonces, ¿por qué es importante esta etapa? Porque además, en esta etapa, los efectos positivos de las intervenciones tempranas son más marcados, en el fondo tienen mucho mayor impacto, y además se pueden reducir los efectos de los factores que afectan negativamente el desarrollo. Entonces, si uno actúa tempranamente y provee los ingredientes adecuados para un desarrollo sano desde el inicio, eso da muchos mejores resultados, mucho más costo efectivo que tratar de arreglar estos problemas más adelante cuando ya están instalados. En el fondo, en esta etapa se concentran los factores de riesgo y los factores protectores, y si logramos potenciar bien lo protector, vamos a tener un desarrollo mucho más óptimo, ¿no es cierto?, que si tratamos de actuar después cuando ya están instalados ciertos factores de riesgo. Entonces, esta frase hay un centro en la Universidad de Harvard que se llama el Centro para el Desarrollo Infantil, que se dedican a investigar, tienen mucha investigación y a desarrollar conocimiento sobre este tema, y en uno de sus documentos ellos hablan de esto, de la salud en los primeros años, que comienza con la salud de la madre antes de quedar embarazada, sienta las bases para una vida de bienestar. Entonces, es clave que estemos mirando el desarrollo infantil desde que, incluso antes de la concepción, en el fondo, que esta mamá que se embaraza ya esté en las mejores condiciones para poder tener una bobita en su guatita. Entonces, además,
este grupo de Harvard ha desarrollado este modelo que se llama el modelo de eco-biodesarrollo, que es uno de los modelos fundamentales para entender el proceso de crecimiento y desarrollo humano, ¿ya? En las últimas décadas, la epidemiología, la psicología del desarrollo y distintos estudios longitudinales sobre intervenciones en la infancia temprana han mostrado asociaciones significativas entre el ambiente físico y social en que está el niño, que es como su ecología, ¿no es cierto?, y un amplio rango de resultados en su trayectoria de vida y desarrollo. Entonces, al mismo tiempo, estos avances científicos, especialmente en el área de neurociencia y epigenética, han empezado con avances paralelos a mostrarnos cómo empezar a dilucidar, ¿no es cierto?, los mecanismos biológicos que están bajo estas asociaciones, ¿no es cierto?, de como en el fondo, cómo el ambiente influye en la biología, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo me acuerdo así en biología del colegio, ¿no es cierto?, fenotipo, ¿no es cierto?, la biología más ambiente. Entonces, en el fondo, cómo el entorno en que vivimos, interactuando con la biología, influye en nuestra salud y en nuestro desarrollo, y eso se expresa, ¿no es cierto?, externamente, ¿no es cierto?, en nuestras conductas, en nuestras tomas de decisiones y en nuestra salud, pero a nivel interno, la epigenética y la neurociencia nos han ido mostrando cómo esto, a través de mecanismos de estrés y de remodelación y distintas cosas, va como imprimiéndose en nuestro ADN. Entonces, en cuanto al desarrollo cerebral, ya que es como lo más clave, esto que les decía de este periodo crítico de los 1000 días, la arquitectura cerebral, sus cimientos se construyen en la infancia temprana, ¿ya? En el fondo, las conexiones neuronales, y la cantidad de neuronas y todo eso parte en esta etapa de este periodo crítico de los primeros 1000 días, y el cerebro es muy inmaduro, al nacer es un cerebro chiquitito con pocas neuronas, pero va empezando, a medida que hay estímulos, a haber un aumento progresivo de conexiones neuronales, y es un periodo de gran plasticidad, ¿no es cierto? Van aumentando las conexiones a mayores estímulos y otras van desapareciendo según el uso o desuso, ¿no es cierto? Y van ocurriendo distintas podas. Hay dos periodos críticos en esto, que uno es la infancia temprana y otro es la adolescencia. Y lo importante es que toda esta formación de esta arquitectura cerebral es altamente dependiente de las experiencias. Cada cosa que viva o no viva una guaguita va a ir determinando cómo se construye esta arquitectura cerebral. Si hay experiencias repetidas en el tiempo, eso va generando circuitos que se mantienen, y si no se usan, se van podando, que no necesariamente es malo, sino que tiene que ver con la rapidez de la respuesta, ¿no es cierto?, del cerebro ante los estímulos, ¿ya? Pero dentro de estas experiencias, las interacciones son claves para un desarrollo adecuado, ¿ya? En el fondo, estas experiencias que necesitamos para que haya un adecuado desarrollo, las más importantes son las que se dan en las interacciones diarias entre el niño y su cuidador significativo, ¿ya? Y dentro de estas interacciones, las que son promotoras de un desarrollo sano, en el fondo, son las que son interacciones sensibles y las que tienen que ver con experiencias positivas, ¿ya? En general, estas interacciones se llaman las interacciones de servir y devolver, cuando la guagua hace agú, agú, y la mamá, agú, mi guaguita, no sé qué, y la guagua le conteste, esa conversación que no dice toda una tontera, tiene 2 meses, no entiende nada, no sé qué, eso es clave para el desarrollo cerebral. O sea, cuando una mamá hace eso, está formando el cerebro de su guagua y está sentando las bases para el desarrollo de su guagua para más adelante, ¿ya? O sea, son cosas tan simples como esas, versus que la guaguita hace agú, agú, y nadie le contesta, está tirada en un sillito arriba de una cama y así, y llora y no va bueno su llanto y así. Entonces, estas interacciones de servir y devolver, en que la guaguita hace algo y el cuidador le responde, son lejos lo más importante para empezar a sentar las bases de un adecuado desarrollo cerebral. Ahora, ¿qué factores influyen en el desarrollo infantil? ¿Ya? No sé, acá, perdón, ¿puedo hacer así preguntas y que la gente me responda o...? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Qué cosas se les ocurren que pueden influir en que esta guaguita que está acá, que nacen, ¿no es cierto?, todas iguales, siga esta trayectoria de desarrollo, curso de vida, y ella ser un adulto mayor saludable, o termine acá expuesto, no sé, a violencia, alcoholismo, a malos hábitos de alimentación, embarazo adolescente, etcétera? ¿Qué factores se les ocurre que influyan en este desarrollo infantil? A ver si nuestros participantes, alguien quiere Pueden poner por el chat si quieren, como quieran. por el chat, o están durmiendo. Dormidos todavía, sí. Aquí hay una manita levanta. Vamos a darle. A ver,
Ahí dice, que estaba deshabilitado el chat. Dice, factores biológicos, sociales, ambientales, tener cuidadores afectivos, súper, ¿no es cierto? Ya, ahí van saliendo cosas. Claro, en el fondo hay una serie de factores que influyen, como les decía antes, ¿no es cierto? El entorno es clave, la nutrición, una adecuada nutrición permite tener en el fondo los elementos para poder sustentar este desarrollo. Después la exposición a distintos factores de riesgo, como puede ser, ¿no es cierto?, la deprivación afectiva, no sé, vivir en entornos de violencia, etcétera. La educación, súper bien, ¿no es cierto? También está la genética, la estimulación que tiene que ver con la educación, las relaciones, los vínculos en los que se desenvuelve esta guagua, y todo tipo de factores protectores que tienen que ver, ¿no es cierto?, con ambientes seguros y estables, con acceso a educación, a servicios de higiene, la red de apoyo, súper bien, higiene del sueño, súper buenos aportes, muy, muy bien, ¿ya? Así que en el fondo, estos son ejemplos los que puse yo, ¿ya? Pero hay millones de factores que influyen en el desarrollo infantil, pero les quería mostrar a modo de ejemplo este estudio que se hizo en Estados Unidos hace ya bastante tiempo, el año 91, pero este fue un estudio, ¿no es cierto?, de cohorte que siguieron a varios niños desde el mes de vida hasta los 5 años de edad, y vieron la relación entre las formas de cuidado del niño con su desarrollo, ya en 10 ciudades de Estados Unidos con distintos niveles socioeconómicos y étnicos. Y lo que vieron es que lo que tenía mayor impacto son los cuidados familiares que recibe el niño, ¿ya? En primer lugar, dependiendo de las características de ambos padres, ¿ya? El nivel de educación, las características de personalidad, la salud mental de los padres, sus creencias y prácticas, ¿ya? Además, la disponibilidad de recursos económicos, la etnia, la estructura familiar, la calidad de la estimulación en el ambiente del hogar, y lejos lo más importante era la sensibilidad materna, ¿ya?, que tiene que ver con una madre o cuidador principal que responde afectivamente a las necesidades del niño, que cuando llora ya va aprendiendo, lo va conociendo y dice, este llanto es de caca, no, este llanto es de hambre, no, este llanto es de sueño, no, ahora quiere estar en brazos, no sé qué. Esa sensibilidad materna que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades del niño, se vio que era en el fondo uno de los factores más importantes en favorecer un desarrollo óptimo. Y entonces lo que en el fondo se concluyó es que los cuidados familiares en el hogar y potenciando estos factores es lo que tenía mayor impacto en el desarrollo infantil, más que los cuidados extra hogar, ¿ya? Y en el fondo los cuidados extra hogar obviamente tenían cierto impacto en función de la calidad, ¿ya? Lo más importante tenía que ver con la calidad, pero, y que justamente se correlaciona también con lo que se vio, que en estos cuidados en el hogar, en la interacción temprana, lo más importante era la calidad de la interacción de la madre o cuidador principal con su hijo, ¿ya?, que era uno de los predictores más importantes y consistentes para el desarrollo infantil, y eso justamente se correlacionaba con que si en los cuidados extrahogar también eran de calidad y había pocas educadoras, pocos niños por educadora, ¿no es cierto? Y estas educadoras también eran sensibles a sus necesidades y todo, era un mejor cuidado que estas salas cunas gigantes donde hay 15 niños por educadora, que están todo el día en la sillita, que no se responde a sus necesidades, etcétera, ¿ya? Pero en cuanto a lo que les hablaba de la sensibilidad materna, ¿no es cierto?, y la interacción de la madre e hijo, mientras más sensible, atenta y cognitivamente estimulante sea esta madre o este cuidado principal, hay mejores resultados para los niños. Hay un desarrollo, un apego seguro, hay mayor desarrollo del lenguaje, de habilidades preacadémicas en lectura y matemática, ¿no es cierto? Y hay también mayor desarrollo de un comportamiento prosocial, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mecanismo que explica cómo las características de los cuidadores median para tener unos buenos resultados en desarrollo infantil. Y entonces, además, en este mismo estudio y después en varios más, se ha ido viendo qué factores de riesgo tienen que ver con el desarrollo infantil, ¿ya? Entonces, hay factores que tienen que ver con el niño, hay factores que tienen que ver con los cuidadores, y hay factores que tienen que ver con el contexto, ¿ya? Se ha visto que los niños hombres, los prematuros, que tienen bajo peso al nacer o que tienen enfermedades crónicas, tienen peores resultados en cuanto a desarrollo, y eso tiene que ver con una cosa más biológica, ¿no es cierto? Pero en cuanto a los cuidadores,
a menor nivel educacional, en sistemas en que hay alto estrés, por ejemplo, si hay problemas de salud mental, eso también impacta en el desarrollo, y en el contexto, obviamente, si hay un contexto de pobreza, de privación, de un ambiente inestable, inseguro, también eso impacta, pero sí, lejos lo que tiene más impacto es la calidad de las interacciones. Si hay una baja calidad de las interacciones tempranas, eso es muy nocivo para esta arquitectura cerebral que se está formando. Entonces, en ese sentido, les quería hablar ahora más específicamente de los efectos de la adversidad temprana en la salud a largo plazo, y esto es algo que recién se está aprendiendo, y tiene que ver con la relación que hay entre estrés y desarrollo, ¿ya? Cuando una persona, cuando una persona se expone a estrés, ¿ya? Todos estamos sometidos constantemente a estrés, pero hay tres tipos de respuesta al estrés. Está el estrés positivo, y el estrés tolerable, y el estrés tóxico. El estrés positivo se refiere a un estrés que es bueno, en el fondo vivirlo, que nos ayuda a guiar el crecimiento. Y todos necesitamos, niños, pero también todos los adultos, todos necesitamos experimentar cierto nivel de estrés justamente para desarrollar mecanismos de enfrentamiento y habilidades para la vida de resolución de problemas, ¿ya? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, estudiar para una prueba, caerse y hacerse una herida y volverse a parar, etcétera, ¿ya? Son estreses que tienen que ver con promover el desarrollo. Después está el estrés tolerable, que es una exposición a situaciones de desafío o demanda que no van a ocasionar daños permanentes, ni tampoco sobrepasan los mecanismos de afrontamiento del individuo, y en general en estas situaciones de estrés está la presencia de un cuidador además que permite como mitigar el impacto de esta situación, ¿ya? Entonces tiene que ver, por ejemplo, con una situación de hospitalización o con la muerte de un familiar, etc. Y por último está el estrés tóxico, en cambio, que tiene que ver con una activación fuerte, frecuente y prolongada de los sistemas de respuesta al estrés, o sea, se mantienen altos y no disminuyen los niveles de cortisol, de adrenalina, etc. Y eso tiene que ver justamente con la ausencia de la protección amortiguadora de un adulto que brinde apoyo, ¿ya? Y que permita manejar estas situaciones. Entonces, cuando esto sucede, la permanencia de los niveles altos de cortisol, de adrenalina y de todas las hormonas de la fisiología del estrés va generando toxicidad en el organismo y cambios a nivel epigenético, etcétera, que van provocando también cambios en la arquitectura cerebral y generando un cerebro que se va moldeando por el trauma, ¿ya? Cuando se van dañando áreas específicas cerebrales, incluso con el tiempo pueden terminar así cerebros más deprivados y más pequeños, con menos conexiones neuronales. Entonces, esto a nivel como académico de investigación se ha conceptualizado, ya está el estrés tóxico para estudiarlo, se ha conceptualizado como las experiencias adversas de la infancia, o los ACEs, Adverse Childhood Experiences, y se ha visto cómo se relacionan estas con resultados adversos a futuro, ¿ya? En general se describen estos 10, pero se han ido incluyendo más con el tiempo, pero tiene que ver con el abuso verbal, en el fondo verbal, sexual, físico, la negligencia emocional, física, y los desafíos adentro del hogar que tienen que ver con cuidadores con enfermedades de salud mental, violencia doméstica, uso de sustancias, en el fondo algún padre que esté encarcelado, o la separación de los padres, pero más que la separación, como la ausencia de un cuidador secundario, ¿ya? Y esto se ha visto que está relacionado con efectos adversos a futuro, o sea, con outcomes adversos a futuro. El estudio inicial que vio esto fue en un policlínico de obesidad en California, en que los que atendían ahí empezaron a darse cuenta que muchos de sus pacientes habían vivido situaciones de adversidad importantes durante su infancia, ¿ya? Y empezaron a mandarles una encuesta a estos pacientes y fueron correlacionando cómo vivir estas experiencias de adversidad impactaba en tener distintos outcomes de salud en la adultez, ¿ya? Pero ahora han salido muchos más estudios, y lo que les quería mostrar es esta revisión sistemática y metaanálisis que compara outcomes en salud entre los que vivieron 4 o más experiencias adversas en su infancia versus no vivir ninguna, ¿ya? Y en cuanto a prevalencia, y esto es lo que se sabe más o menos, que aproximadamente un 60% de la población hemos experimentado algún ACE en nuestra vida, alguna experiencia adversa, y un 13% en cambio al menos 4, ¿ya? Y entonces, si ustedes ven este gráfico, por ejemplo, se ve como el vivir 4 o más experiencias adversas tiene distintos niveles de asociación con OR, en el fondo, con una razón de probabilidades de experimentar distintos outcomes en salud a largo plazo. Entonces, si uno lo piensa, si yo a ustedes les digo, oye, un niño que vivió experiencias de violencia en la infancia, de deprivación, etcétera, ¿creen que tiene más probabilidad de tener consumo de droga en la adultez? Ustedes me dirían, sí, probablemente. ¿Creen que tiene más problemas de tener problemas de salud mental, suicidio, etcétera, en la adultez?
Sí, probablemente, uno le hace sentido en esa línea, como de la salud mental, los comportamientos, pero si yo les digo, ¿y qué tal si un niño que vivió violencia en la infancia tiene más riesgo de tener EPOC? Qué raro. Bueno, este estudio mostró que es así, hay más riesgo de tener diabetes, enfermedades cardiovasculares, de fumar, adoptar conductas de riesgo, y varios otros en el fondo outcomes de salud más biológica, simplemente por haber estado expuesta a esta situación de adversidad en la infancia, ¿ya? ¿Y cómo lo explican los autores? Ellos dicen que cuando un niño vive situaciones de adversidad en su infancia, su neurodesarrollo se ve interrumpido, alterado, ¿ya? Y eso lleva a dificultades en el desarrollo social, emocional y cognitivo que terminan generando adopción de conductas de riesgo que llevan a que se presente enfermedad, ¿no es cierto?, discapacidad o problemas sociales que a la larga provocan muerte prematura. Y lo que tiene de más interesante esto es que, como les explicaba, ¿no es cierto?, que este estrés tóxico va generando niveles tóxicos de cortisol, de adrenalina, etcétera, en el cuerpo, que va, ¿no es cierto?, eso generando metilaciones, etcétera, a nivel del ADN. Esto se va impregnando, por decirlo de alguna forma, en tu biología y hace que se vaya traspasando a la próxima generación, por biología, pero también por adopción de patrones relacionales disfuncionales, ¿ya? Entonces, no solo afecta a la persona que vive las experiencias adversas, sino que también a su entorno y a su descendencia. Y eso es lo más desafiante, ¿no es cierto? Y por qué tenemos que preocuparnos de pesquisarla de forma temprana, estas vivencias. Entonces, pasando a la otra parte, ¿no es cierto?, la parte final, que tiene que ver con las recomendaciones para promover un desarrollo óptimo. En primer lugar, acá este mismo centro de Harvard, ¿no es cierto?, recomienda 3 principios para mejorar los resultados en los niños y sus familias, ¿ya? En primer lugar, apoyar las relaciones sensibles y responsivas, ¿no es cierto?, lo que les he explicado de responder adecuadamente a las necesidades del niño. En segundo lugar, reducir las fuentes de estrés. Cuando hay un sistema familiar, ¿no es cierto?, de cuidado que está expuesto a estrés, eso en general provoca que haya menor sensibilidad, menor tasa, ¿no es cierto?, como de respuesta a las necesidades de un niño, que haya mucho más probabilidades de estar expuesto a violencia, etc. Entonces, el estrés en un sistema es muy en el fondo, nocivo para el desarrollo, así que es importante reducir las fuentes de estrés, por ejemplo, el estrés económico, etc. Y lo otro es fortalecer las habilidades básicas de vida de los adultos que tienen que ver con, ¿no es cierto?, resolución de problemas, organización, planificación, etc. Y además, lo que hablan, que es lo más importante, que ya se los he dicho, pero lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, ¿no es cierto?, tiene que ver con la promoción de un cuidado cariñoso y sensible, ¿ya? Esta es lejos la experiencia más influyente en el desarrollo infantil temprano, pero las familias requieren apoyo para otorgar estos cuidados. Más adelante les voy a mostrar así una imagen bien bonita que hay como de los distintos niveles de apoyo, pero en el fondo esto uno no lo puede hacer solo, necesita un tejido social, red de apoyo, etcétera, para poder estar bien, para cuidar a otro, ¿no es cierto? Me imagino que lo han oído también en términos de los cuidadores de los adultos, ¿no es cierto?, que hay que cuidar al cuidador, ¿ya? Y es necesario, entonces, por esto mismo, un enfoque que esté dirigido a cuidador y a niños. Si yo me centro solo en el niño, promover su desarrollo, no sé, pasarle cascabel y que tenga adecuada nutrición y que no sé qué y todo, pero no me preocupo de el cuidador que media las interacciones de este niño con su entorno, no sirve de mucho, ¿ya? Entonces, lejos lo más importante es que esto sea dirigido al cuidador y al niño. ¿Y por qué? Porque además las consecuencias de no actuar son muy altas, es muy caro, en el fondo lo que les explicaba al principio, no estimular, no promover un desarrollo cerebral adecuado, porque eso va quedando como impreso, en el fondo va generando este cerebro moldeado por el trauma, y tratar de solucionar esos problemas más adelante es mucho más costoso que haber invertido en promover un desarrollo cerebral adecuado, ¿ya? El cuidado cariñoso y sensible tiene estos 5 componentes que tienen que ver con una adecuada salud, ¿no es cierto?, un sistema de salud que está pendiente de este niño, que hace los controles, ¿no es cierto?, que en el fondo provee, no sé, vacunas, etcétera, una adecuada alimentación con todos los nutrientes que son necesarios para un adecuado desarrollo cerebral, con un entorno de seguridad y protección, ¿no es cierto? No es lo mismo crecer en una casa, en un barrio seguro y tranquilo, que en una población en que hay balaceras todas las noches, en que hay una situación permanente de estrés. Además, con inicio del aprendizaje a una edad temprana, ese es otro componente importante que tiene que ver con la estimulación, pero también con el ingreso a sistemas de cuidado de calidad,
edad temprana, en el fondo ahí dependiendo si los padres trabajan o no, pero al menos desde los 3 años, ¿ya? Y además, y este es el componente más importante, ¿no es cierto?, con una atención que responde a las necesidades del niño. Y las intervenciones, así como a nivel global, que se ha visto que son más efectivas en desarrollo infantil temprano, tiene que ver con las intervenciones multisectoriales, ¿ya? El sistema de salud es el punto de partida, porque ahí, ¿no es cierto?, la guaguita nace en un hospital y después se atiende en un centro de salud, pero tiene que haber una mirada integral y articulada, ¿ya? Entonces, estas atenciones, y que además favorezcan estos cuidados cariñosos y sensibles, se tienen que integrar a los cuidados, a los servicios de salud, pero coordinados con educación y con protección social para poder llegar a las poblaciones más vulnerables, para promover el aprendizaje de etapas tempranas, etc. Acá, esta diapositiva tiene mucha letra chica, pero en el fondo estas son distintos tipos de intervenciones que se han visto que son efectivas en el desarrollo infantil temprano. Por ejemplo, la atención profesional del parto para evitar, ¿no es cierto?, noxas, ¿no es cierto?, hipoxia, etcétera, cuando nace una guagua, el acceso a agua, saneamiento, higiene, la prevención de enfermedades infecciosas, los programas educativos de alta calidad en la primera infancia, etcétera. Hay una serie de intervenciones que están probadas, que tienen que ver con la promoción de un desarrollo infantil sano. También súper importante la salud mental y el bienestar de la madre, por ejemplo. Y ahí, como les decía, la APS, que es en el fondo en salud lo que está en primera línea, donde se está viendo a la guaguita desde que nace, la APS es un punto de partida esencial para establecer colaboraciones multisectoriales de ayuda a las familias que permitan llegar a los niños pequeños, ¿ya? Estas intervenciones tienen que satisfacer necesidades básicas, ¿no es cierto?, los 5 pilares del cuidado cariñoso y sensible, como la nutrición, apoyo a crecimiento y salud, protección de los niños con un entorno de seguridad, prevención de violencia doméstica, y la protección social que asegure estabilidad económica, esto que les decía del estrés económico, ¿no es cierto?, y la capacidad para acceder a servicios, ¿ya?, junto con además una educación que dé acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad a una edad temprana. Esto también es desde el grupo de Harvard, pero además se unieron varios centros, ¿no es cierto?, de estudio en torno al cuidado infantil, y en la revista The Lancet, no sé si la conocen, pero es muy famosa e importante, sacaron una serie de cómo promover el desarrollo infantil temprano, y esta es una de las conclusiones principales que ellos mostraban en esta serie, ¿no es cierto?, que estos cuidados tenían que partir desde la atención primaria de salud, pero en coordinación con los otros sectores. Ahora, por último, ¿qué hacemos en Chile? En Chile tenemos este sistema de protección intersectorial a la infancia, que es el Chile Crece Contigo, que es un modelo de protección social integral muy, en el fondo, famoso y bien mirado a nivel nacional e internacional. Es un sistema que se preocupa de articular intersectorialmente iniciativas, ¿no es cierto? Chile Crece entra en salud, en educación, en justicia, en trabajo, etcétera, coordina interministerialmente prestaciones y programas orientados a la infancia para generar un entorno de apoyo que promueva el cuidado y el adecuado desarrollo de niños y niñas, ¿ya? Y la misión que se ha planteado es acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y su familia a través de acciones y servicios de carácter universal, como por ejemplo está, ¿no es cierto?, todo el material que tiene el Chile Crece Contigo, está la página de Facebook, las redes sociales, etcétera, y prestaciones como las vacunas, que da el programa infantil, etcétera, pero también focalizando apoyos especiales a los que presentan condiciones de más vulnerabilidad, ¿ya? El Chile Crece Contigo, en su marco teórico, ¿no es cierto?, y en sus orientaciones técnicas, habla mucho de la promoción del desarrollo infantil, del desarrollo cerebral, de la prevención de la exposición a adversidad, de la promoción del cuidado cariñoso y sensible, etc. ¿Ya? Y en su bajada, en salud por lo menos, el Chile Crece Contigo entra principalmente a través de este programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, que se materializa con plata, en el fondo, que va para entregar materiales. El ajuar, no sé si alguno lo conoce, pero el ajuar del Chile Crece Contigo es increíble, te dan una cuna así para and play, te dan piluchos, una mochila súper bonita, libros, cojín de lactancia, un maitai para portear a la guagua, o sea, es muy, muy buena el ajuar que dan. Y después, por ejemplo, está toda la entrega del material de estimulación, que también es súper bueno, muy bien pensado para promover el desarrollo infantil en las distintas etapas.
y también, ¿no es cierto?, esas platas van para fortalecer ciertas acciones en salud, como por ejemplo, que tienen que ver con la estimulación de los niños con rezago, retraso del desarrollo psicomotor, atención en niños en situación de más vulnerabilidad, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el principal tema acá? En el fondo, que el Chile Crece Contigo está muy bien, y muy bueno, muy bien pensado a nivel como teórico y de sus orientaciones, etcétera, pero ha tenido serias dificultades de implementación cuando baja a los equipos, y principalmente porque se topa y choca con un sistema que es como un ladrillo, ¿no es cierto?, que está súper estructurado e instalado a nivel de salud, con atenciones rígidas, ¿no es cierto?, el control sano del mes, de los 2 meses, de los 3 meses, no sé qué, que basado como en listas de chequeo, más que centradas en la persona, y que fragmenta a la persona en diagnósticos y problemas, más que esta mirada integral de acompañamiento a la trayectoria del desarrollo. Entonces, eso ha impedido un poco que el Chile Crece se implemente de la manera más adecuada en salud, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, esto es lo que les decía, es bastante rígido la estructura de controles, están bien normados por una norma técnica, y en cierta forma esto está bien, porque permite que haya un estándar, ¿no es cierto?, mínimo de control, y no cada uno haga lo que quiera, y se le olvide esto, lo otro, no. Hay que hacer todo esto, pero desgraciadamente eso también ha rigidizado la atención y dejado de ver como a la diada en su integralidad, ¿ya? Ahora, por último, ¿qué podemos hacer nosotros como médicos en APS y cuál puede ser nuestro rol? Lejos lo más importante tiene que ver con la promoción de este cuidado cariñoso y sensible, que nos permite justamente además prevenir la exposición a estrés tóxico y mitigar esta exposición cuando exista, ¿ya? Esta promoción de cuidado cariñoso y sensible, como les mostraba, tenía estos 5 pilares, pero fundamentalmente, y yo creo que lo que tiene más impacto es estar mirando a esta mamá y acompañándola en su proceso de maternaje, ¿no es cierto?, y al cuidador secundario, sea papá o abuela o etcétera, en su rol de apoyo y de sostén a este cuidado principal, ¿ya? Súper importante que seamos capaces de hacer evaluaciones integrales de nuestra díada, ¿ya? Mirando, no solo en medicina nosotros nos entrenan para mirar los factores de riesgo, lo que está mal, lo que le falta, lo que no tiene, lo que no hace, pero lejos lo más importante y que tiene más impacto tiene que ver con los factores protectores. ¿Por qué? Porque los factores protectores son lo que te permite navegar y desarrollar recursos y herramientas para sobrellevar la adversidad, ¿ya? Entonces, si no miramos los factores protectores, nos quedamos solo en los factores de riesgo, en lo que no tiene, no tenemos herramientas para salir de ahí. Entonces es muy importante evaluar eso también, ¿ya? Y obviamente evaluar además las condiciones de salud asociadas, ¿no es cierto?, hacer una evaluación familiar y de contexto importante, porque eso es el entorno en el que se va a estar desarrollando este niño o niña, y las redes de apoyo. Y claramente esto no lo podemos hacer solo, o sea, en APS al menos es clave el trabajo en equipo y con un cuidado centrado en la persona. No olvidar que estamos viendo a un niño y su familia, y en base a eso articulamos intervenciones y lo apoyamos y etcétera, pero no es en el fondo la guagua de 3 meses, el que tiene displasia de cadera, el, no sé, el que tiene el retraso de desarrollo, no, es Juan con su mamá, que viven en esta casa, que tienen estos riesgos, que el papá está en la cárcel, pero que tiene una abuela que es súper apoyadora, etcétera. Eso, mirar eso y centrar el cuidado que yo brindo, pero centrarlo en ellos, ¿no es cierto?, mirándolos a ellos como personas, es lo que me permite ser más efectivo y adaptar las intervenciones a sus necesidades. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que las familias requieren apoyo para entregar este cuidado cariñoso y sensible, ¿ya? En el fondo necesitamos dar apoyo y soporte a los cuidadores en su tarea de crianza, en todos los niveles y con un compromiso social transversal, ¿ya? Necesitamos dar apoyo a los adultos como parte de un sistema de cuidado, ¿no es cierto? Y para lograr resultados en los niños, además, se requiere que los adultos que los cuidan transformen sus propias vidas, ¿ya? No sé si hay acá algunos de ustedes que son papá o mamá, pero en el fondo la maternidad o paternidad da una oportunidad también de reparación de la propia historia de vida, ¿ya? Las carencias que uno puede haber sufrido, cosas que le gustó, que no, etcétera. Uno todo eso se lo vuelve a plantear y lo vuelve a tener como frente a los ojos cuando es papá o mamá, ¿ya? Entonces, necesitamos que cuando hay un cuidador frente a un niño, este proceso de crianza transforme su vida para que lo haga lo mejor posible con todos los recursos que tenga. Entonces, por eso es importante un enfoque, ¿no es cierto?, multinivel y de aproximación múltiple, la familia, el cuidado a los niños, los servicios de salud, las escuelas, la comunidad, etcétera, ¿ya? A ver.
En el fondo, perdón, se fijan como lo primero más importante son las capacidades y competencias de los cuidadores, pero estos cuidadores insertos en comunidades empoderadas, con servicios de apoyo y políticas que permiten favorecer la crianza. Y lo último, y que es un mensaje muy importante, que el desarrollo infantil nos incumbe a todos, ¿ya? No es solo tarea de los médicos, de la enfermera, no sé qué, sino que nos incumbe a todos como sistema. Todos tenemos que promover un desarrollo infantil sano desde donde estemos, y por ejemplo, no sé, desde trabajo, súper importante, jornadas laborales más acotadas, y más que acotadas, que con flexibilidad, que permitan presencia de los padres ante situaciones más desafiantes, ¿no es cierto? Servicios de protección infantil para cuando hay vulneraciones de los derechos de los niños, el apoyo de los sistemas de protección social, desde la agricultura, el desarrollo, ¿no es cierto?, y disponibilidad de alimentos más saludables, etcétera. En el fondo, todos nos incumbe el desarrollo infantil, todos estamos involucrados, y el impacto que tiene nos favorece a todos, porque población que se desarrolla en forma más sana son adultos más sanos, y eso tiene que ver con una sociedad también más sana. Entonces, para cerrar esta clase de hoy día, mensajes así clave: las experiencias tempranas, todo lo que pasa temprano en nuestro desarrollo afecta la salud de por vida, y por eso es importante mirarlo con un enfoque de curso de vida. No estoy actuando solo hoy día y lo que estoy haciendo tiene impacto hoy día, sino que estoy invirtiendo e impactando el futuro de esta persona, ¿ya? Lo otro, el desarrollo saludable del cerebro requiere protección contra el estrés tóxico, ¿no es cierto? Ojalá que no lo viva, pero si lo vive, ¿cómo mitigo su impacto? Y las experiencias iniciales positivas, el apoyo a los adultos y el desarrollo de habilidades adaptativas pueden contrarrestar estas consecuencias de la adversidad, sobre todo el brindar un cuidado cariñoso y sensible, ¿ya? Y por último, se necesitan intervenciones efectivas en el periodo prenatal y los primeros 3 años después del nacimiento para los niños y sus familias, pero sobre todo para los más desfavorecidos, ¿no es cierto?, focalizando en donde hay más vulnerabilidad, con este enfoque de 2 generaciones, del niño y su cuidador. Eso. Muchas gracias, y veo que en el chat hay Sí. varias preguntas. A ver, voy a Sí, mirar. tenemos algunas preguntas, las voy ¿La a van leer. diciendo ustedes o la veo yo? Las leo y usted se da la respuesta. Ya. Bueno, María Espinosa, buenos días, tengo una duda. Todo lo que no se hizo dentro de los primeros días repercutirá, para siempre en el desarrollo del infante. Dice que pregunta por casos de infancia vulnerada. Desgraciadamente sí, ¿ya? En el fondo acá es como pecado de acción y de omisión, en el fondo, y el no hacer, la negligencia en los cuidados, por ejemplo, no dar este cuidado cariñoso y sensible, no interactuar, no responder a la guaguita cuando te hace agú agú, no cambiarle el pañal cuando te echa caca, todas esas cosas impactan en que esta guaguita vaya desarrollándose y moldeando su cerebro, que por ejemplo pueda percibir el entorno como una amenaza en vez del entorno como algo protector, ¿ya? ¿Tiene impacto para toda la vida? Sí. ¿Se puede reparar? Sí, también, ¿ya? En el fondo, alguien que ha vivido, esto es súper importante, no hay que tener este enfoque como determinista, ¿no es cierto? O sea, vemos esto de la experiencia adversa de la infancia, hay un cuestionario, son 10 preguntas, le pregunta a la persona antes de los 18 años, ¿viviste alguna de estas experiencias? Sí, 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 vivió esto, ya está fregado, va a tener diabetes, hipertensión, asma, no sé cuánto, su vida va a ser un desastre, pero no, ¿ya? Vivir estas experiencias tiene impacto, pero también está la resiliencia, está la presencia de cuidadores, ¿no es cierto?, cariñosos y sensibles, está la experiencia de tener entornos protectores, etcétera, y todo eso puede reparar y puede permitir mitigar el impacto de esta adversidad, ¿ya? Hay muchas personas que han vivido experiencias adversas y que es lo más bonito, porque en el fondo es no quedarse en la adversidad, sino que en los mecanismos que desarrollo de afrontamiento y todo lo que tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia es la principal respuesta que tenemos a la adversidad, y es lo que en el fondo uno, como intervención, lo que uno trabaja desde salud, el promover la resiliencia y los mecanismos de afrontamiento a estas situaciones de adversidad. Así que sí tiene impacto de todas maneras, pero no es algo determinístico, ¿no es cierto?, sino que siempre, siempre se puede actuar y nunca es tarde para actuar. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, Catalina, dice, ¿qué pasa en el caso de las madres que no alcanzan a completar los 1000 días junto a sus hijos, ya que, por ejemplo, deben volver a sus trabajos?
cómo afecta esto al desarrollo del niño. Ya. No es necesario en el fondo, es el ideal, pero no es estrictamente necesario estar estos 1000 días encima de la guagua 24/7, ¿no es cierto? Estimulando, aparte que eso muchas veces incluso puede ser nocivo porque puede provocar estrés en la madre, ¿no es cierto? Como de estar todo el rato con la guagua y dejar un poco de lado su desarrollo personal, sentirse mujer, etcétera, ¿ya? El trabajo en el fondo no, y el insertarse al sistema laboral no es algo nocivo por sí mismo, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que esta mamá pueda tener un tejido de sostén, de apoyo, ¿no es cierto?, en el cuidado de esta guagua. No es la única cuidadora y no es la única persona, y es muy bueno que no sea la única persona que está cuidando a esta guagua, porque eso es muy desgastante y provoca altos niveles de estrés, ¿ya? Entonces, que una mamá vuelva a su trabajo, fantástico, pero necesitas buscar una buena red de cuidado, ya sea dentro de tu familia, o con un tercer cuidador, o con algún servicio de cuidado infantil de buena calidad, con, en el fondo, pocos niños por cuidador, ¿no es cierto?, con cuidadores que estén capacitados y formados en promoción del desarrollo infantil, etcétera. Eso es difícil, no hay tanto, ¿no es cierto?, pero hay en el sistema público y privado. Hay salas cunas muy buenas en el sistema público y privado, y hay salas cunas muy malas en el sistema público y en el privado. Acá en el fondo el pagar no necesariamente garantiza calidad, ¿ya? Pero eso, no hay problema que la madre vuelva a su trabajo, pero sí ojalá con este como mirada de cómo apoyo a este cuidador a seguir cuidando. Y también, por ejemplo, se recomienda, y lo ideal también, ¿no es cierto?, poder tener acceso a trabajos con sistemas más flexibles, ¿no es cierto?, en que si se le enferma la guagua pueda quedarse cuidando la guagua, si la tiene que llevar a control al tutor le den permiso, ojalá que fuera un trabajo más cerca de la casa, ¿no es cierto?, para que no tenga que gastar 2 horas viajando de un lugar a otro. Todas esas cosas que tienen que ver con el entorno, con el contexto, también tienen impacto en la guagua. Entonces son cosas que a nivel de política pública también tenemos que mirar, cómo apoyamos a estas madres a desarrollarse, ¿no es cierto?, como mujeres, como profesionales, etcétera, pero también que puedan seguir siendo madres y madres cuidadoras y protectoras. Muchas gracias, doctora. Tenemos una manito levantada que me gustaría darle el paso para que inicie la pregunta viva voz. Sí, ni un problema. Ahí ya está, creo, ¿o no? Ahí se escucha. Hola, Simón. Hola, buenas. Esto me surgió cuando pasé por pediatría, que en neonatología hay muchos niños que son casos social y se quedan hospitalizados a veces por meses en la neonatología. Y en el fondo pasaba todo lo que comentaba la doctora durante la presentación, esto de que lloran, lloran, nadie los atiende, se alimentan solamente por mamadera, pero cada 3 horas, que en el fondo nadie responde como a sus ruidos, sus gorgojeos. Entonces, ¿qué podíamos hacer durante la hospitalización y posterior a esta, en el fondo, para mejorar esta deprivación afectiva? Porque muchos de estos niños también tienen como un futuro incierto después de la hospitalización, o sea, dependiendo del tribunal, si es que lo van a dejar como con los papás o no, o se puede ir como a un hogar. Y durante la hospitalización, en que en el fondo igual el equipo de salud está ocupado haciendo otras cosas, no puede estar siempre como a la atención de un solo niño de muchos que estén hospitalizados. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer durante la hospitalización al menos para mejorar eso? La hospitalización siempre es un desafío, ¿ya? En el fondo eso es una situación de estrés, ¿ya? Que puede ser tolerable o puede transformarse en un estrés tóxico. Y eso, claro, depende de el entorno que lo facilite y la presencia de un cuidador que permita mitigar el impacto de esta situación estresante, ¿ya? En el caso de la hospitalización en neonatología, sea caso social o no, pero en el fondo es muy complejo, porque además son guaguitas, ¿no es cierto?, que están como muy invadidas, entonces eso impide, ¿no es cierto?, también el cuidador, ¿no es cierto?, que lo pueda tener en brazos todo el rato, etcétera, ¿no es cierto?, pero de todas maneras, a ver, actualmente, en el fondo, ya hasta hace algunos años, los sistemas de salud y sobre todo hospitalarios eran muy centrados en sí mismos, ¿no es cierto?, y en lo administrativo y en lo biológico, y acá la guagua la estamos cuidando y nadie la puede tocar, y que el cuidador, lo siento, pero la guaguita está aquí, no, usted tiene que verla de lejos, no sé qué. Gracias a Dios, los conocimientos que hay actualmente en neurociencia han de a poco ido bajando, ¿no es cierto?, y en el fondo integrándose los equipos, y
lo que se sabe es que lejos, uno de los predictores más importantes para la recuperación de un niño es la presencia de un cuidador efectivo, ¿ya? O sea, en la medida en que este niño tiene un cuidador al lado y que está atendiendo sus necesidades, va a recuperarse mejor. Y eso se ha transmitido a los hospitales. Yo, de hecho, el jueves estuve en una jornada de el fondo del programa infantil y Chile Crece Contigo, son jornadas que están desarrollando en acompañamiento a las trayectorias de desarrollo saludable, y uno de los temas que se habló tiene que ver cómo damos cuidados centrados en la familia en los hospitales, ¿ya? Y cómo permitimos la presencia de cuidadores y de familia y favorecemos el confort del niño que está hospitalizado, ¿ya? Eso es bien, en el fondo, muy teórico aún, pero poco a poco se está logrando traspasar a los equipos de salud en que tengan conciencia de la importancia de esto, para poder favorecer procesos de recuperación mejores, ¿no es cierto? Después de la hospitalización, obviamente, lo que les decía, siempre se puede reparar, nunca es tarde, pero durante la hospitalización, pucha, si podemos lograr sensibilizar a los equipos y humanizarlos en ese sentido, de que es clave la presencia de un cuidador, de que ojalá pueda estar 24/7 con este niño. Si no está 24/7 o si no hay un cuidador, como es en el caso de los casos sociales, ojalá que alguien del equipo de salud pudiera transformarse un poco en como un tutor de resiliencia, una figura un poco más de referencia, que también se preocupe de los cuidados de este niño y, ¿no es cierto?, y responda efectivamente. Pero tiene que ver fundamentalmente eso como con la humanización, ¿no es cierto? O sea, no olvidarnos que hay una persona, un niño, y que todo lo que tú estás haciendo ahí tiene impacto, y no en el fondo deshumanizarte y como ya voy a ir ahora a poner las vías, ya ahora las indicaciones, ya pipí, no sé qué, como un número más, y como no mirar a ese niño que está ahí realmente, ¿ya? Es muy desafiante el tema de la hospitalización, pero yo creo que la clave va hacia eso, hacia la humanización, hacia la sensibilización de los equipos en todo el tema de desarrollo infantil, el desarrollo cerebral y el impacto que puede tener esta situación. Genial. ¿Sabes si es que hay experiencia como en otro país, tal vez, de que Sí, introduzcan cuidadores o como específicamente el cuidado? Porque a sí, o veces, sea, muchas veces los niños están hospitalizados sin ninguna intervención, están sí, hospitalizados o sea, solamente a la espera. actualmente en Chile es ley, de hecho es una vulneración de los derechos del niño que no lo dejen estar con un cuidador, ¿ya? Y están esto que se llaman los hospitales amigos de la madre y el niño y así. Ahora, a nivel internacional, de hecho, en este mismo seminario presentaban la experiencia de varios hospitales en Cincinnati, en Londres, en distintas partes, que tienen en el fondo programas de sensibilización a su personal, pero también en el fondo orientados a favorecer la presencia de la familia o de los cuidadores en el proceso de recuperación de los niños. Y experiencias súper bonitas, muy centradas en el niño y su familia, en el fondo existe, pero esto es un proceso de traspaso del conocimiento a la práctica, en el fondo, y para eso necesitas la sensibilización de los equipos y que se sumen a un proceso de cambio. Muchas gracias. Nena. Simón, bueno, gracias, doctora. En el tiempo no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas. No sé si podríamos enviárselas después por correo, todas las que quedan. Sí, Que estoy tienen algún... leyendo las que hay, y miren, tin. Yo las guardo y después las envío Ya, y a ver como si tienen... mensaje, lo más ¿Sí? importante siempre, en el fondo, cuidar al cuidador. Aquí alguien preguntaba por la depresión postparto. En el fondo, si hay algún problema de salud mental en la madre, o en algún cuidador, es muy importante abordarlo y acompañar a ese cuidador para que resuelva sus situaciones, porque eso disminuye su sensibilidad y su posibilidad de brindar cuidado cariñoso y sensible. Y en cuanto a las pantallas y en el fondo como otros estímulos que no tienen que ver con la estimulación directa, se habla que ojalá no antes de los 2 años y después de los 2 años lo mínimo posible, porque entregan cierto contenido. De hecho hay como contenidos educativos o no sé qué, pero no mediados por una persona, no hay un vínculo, y el real estímulo, ¿no es cierto?, y lo que genera, lo que favorece conexiones neuronales es el contenido afectivo, entregado por alguien que tenéis un vínculo, ¿ya? Entonces, eso es lo principal, pero y además otras cosas que entrega el contenido muy elaborado, no hay procesos de creatividad de por medio, etcétera. Pero lejos, lo más importante tiene que ver con la entrega de contenidos mediados por algún vínculo afectivo. Bueno, doctora, muchas gracias. Le agradecemos de parte de todo el equipo de la jornada y muy interesante el tema. Concuerdo con los comentarios de los compañeros por el chat. Estuvo muy buena clase y muy interesante. Gracias a ustedes por el Gracias. interés.
Si quieres, mándales mi mail, o se los dejo escrito acá, a ver, para que me escriban cualquier cosa, cualquier duda, yo feliz de contestarle y que conversemos, ¿ya? Gracias, doctora, muy amable. Bien, Tenga un buen cuídense.